Datos interesantes sobre el mundo de la arquitectura. Y el primero es que la palabra arquitectura proviene del griego arquitectón, que significa constructor principal. La arquitectura fue deporte olímpico hasta mediados del siglo XX, junto a otras artes como la literatura, la música, la pintura y la escultura. Formó parte de las llamadas competiciones de arte de los Juegos Olímpicos desde 1912 a 1948. La única condición era que las piezas presentadas estuviesen relacionadas con el deporte. La Gran Muralla China es la construcción que más ha tardado en realizarse en la historia. Comenzó a edificarse en el siglo VIII a.C. y se completó en 1644, es decir, 2000 años más tarde, y se extiende a lo largo de más de 21.000 kilómetros. La casa más angosta del mundo es Casa Queret y está en Varsovia. Fue diseñada por el arquitecto Jakub Szczesny y su nombre proviene del cineasta y escritor Edgar Queret, primer inquilino de la vivienda. El proyecto fue concebido como una instalación artística para la ciudad de Varsovia. Cuenta con 72 centímetros en su parte más angosta y 122 centímetros en la parte más ancha. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, pero solo por ahora. En concreto, esta construcción ubicada en Dubái tiene 828 metros. Es de largo el edificio construido más alto del mundo desde el año 2010. Se compone de un hotel de lujo, oficinas, residencias, miradores y restaurantes. Este primer puesto será sustituido próximamente por la Jeddah Tower, de 1 kilómetro de altura, y de Dubai Creek Tower, de 1 kilómetro 300 metros. ¿Cuáles son las 7 maravillas del mundo antiguo? Aunque a lo largo de la historia de la arquitectura se han realizado diferentes listados, no fue hasta el siglo XVI cuando el pintor neerlandés Maarten van Heemskerk realizó 7 cuadros representando las 7 maravillas del mundo antiguo: la Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. De esas 7 maravillas del mundo antiguo, la única estructura que se conserva hoy en día es la Gran Pirámide de Giza. Los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus en Olimpia, el templo de Halicarnaso y el coloso de Rodas desaparecieron para siempre. ¿Y las nuevas 7 maravillas del mundo moderno? En 2007 se realizó un concurso público e internacional para elegir las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Se trató de la primera votación masiva por internet, teléfono y mensajes de texto de la historia, abierta a participantes de todo el mundo. Las elegidas fueron Machu Picchu en Perú, Chichén Itzá en la península de Yucatán, México, Coliseo de Roma en Italia, la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro en Brasil, la Gran Muralla China, la ciudad de Petra en Jordania y el Taj Mahal en la India. El edificio más antiguo del mundo se encuentra en Francia, en la localidad de Plouessoc, y se cree que fue construido hace casi 8.000 años. Data del 4850 a.C. y es el Cairn de Barnenés. Se trata de una construcción megalítica que era un sepulcro donde además pudieron celebrarse ceremonias sagradas
y se rendía culto a los antepasados. La ciudad de Troya no es solo una creación de Homero. Las excavaciones llevadas a cabo por los arqueólogos de Heinrich Schliemann descubrieron 10 capas de asentamiento en Hisarlik, que datan entre el año 3000 a.C. y el siglo XIV después de Cristo. Por lo tanto, queda reconocido entre la comunidad científica que sí hubo una ciudad conocida como Troya asentada en la actual Turquía. El acueducto de Segovia, del siglo I después de Cristo, servía para traer agua a la ciudad desde un manantial que se encontraba nada más y nada menos que a 15 kilómetros de distancia. La Torre Eiffel es uno de los edificios más icónicos y fotografiados del mundo, pero quizás no sepas que Gustave Eiffel, su arquitecto, hizo grabar en la torre los nombres de 72 científicos, ingenieros y matemáticos en reconocimiento a los descubrimientos que realizaron. La Sagrada Familia, después de más de 130 años desde el inicio de su construcción, en 1882, aún sigue sin terminarse. El templo sigue aún luciendo sus andamios, grúas y demás aparejos, y aún así, la parte construida por Gaudí fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005. ¿Sabes dónde está la vivienda más cara del mundo? Actualmente se encuentra en Los Ángeles y se ha tardado cerca de 8 años en planificar y construir. Tiene como nombre The One y su arquitecto es Paul McLean, muy conocido por las celebrities estadounidenses. El promotor de esta espectacular casa es Nail Niami, un productor de cine que se pasó al negocio inmobiliario y es conocido por crear las mansiones más caras y deslumbrantes. Una de las estaciones de trenes más famosas del mundo fue construida por un español. Es la estación de trenes con más andenes del mundo, lugar elegido por muchos directores de cine para rodar escenas de sus películas, un icono de la ciudad que nunca duerme. Es la estación central de Nueva York. Lo curioso de este lugar, y que pocos saben, es que fue construida por el español nacido en Valencia, Rafael Guastavino, conocido como el arquitecto de Nueva York. Esta increíble obra se inauguró en 1913 y fue reformada en el año 1998. La inspiración maya de Frank Lloyd Wright. El arquitecto estadounidense visitó México en distintas ocasiones porque estaba fascinado por la arquitectura mexicana, y uno de los estilos constructivos de los antiguos mayas llamó poderosamente su atención. La arquitectura Puuc de zonas arqueológicas como Uxmal inspiró a Lloyd Wright, quien tomó referencias de la simetría y las formas trapezoidales para algunas de sus obras posteriores. A pesar de que los orígenes de la arquitectura tienen sus inicios en la prehistoria, fueron los griegos los que comenzaron a organizarse en ciudades-estado conocidas como polis, las cuales estaban pensadas como centros urbanos autosostenibles. El papel del arquitecto adquirió una gran importancia y se le asoció con el poder político y el religioso, ya que también construía los templos y los palacios. Y el primer urbanista en la historia fue Hipódamo de Mileto, responsable del plan hipodámico, según el cual las calles de una ciudad han de ser rectas para formar manzanas cuadradas. El jardín japonés más grande fuera de Japón está en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Sus puertas se abrieron por primera vez en los años 60 para recibir al emperador japonés Akihito y a su esposa Michiko.
Lego también hacía juguetes especiales para los arquitectos. Cuando Gottfried Kirk Christiansen, hijo del fundador de Lego, intentó hacer una maqueta de Lego de la casa que estaba construyendo, no le salió a escala, porque los ladrillos de Lego tienen una relación ancho-altura de 5:6. Esto llevó a la creación de Modulex, un ladrillo mucho más pequeño que se basaba en cubos perfectos en 1963. Desgraciadamente, los ladrillos dejaron de fabricarse en la década de 1970. El edificio de la Fundación Cooper Union de Nueva York incluía un hueco para el ascensor, aunque los ascensores modernos ni siquiera se habían inventado. Elisha Otis hizo la primera demostración de su ascensor de seguridad en 1852 en Londres e instaló el primer ascensor de pasajeros con éxito en el edificio de 5 pisos E.V. Haugaut en 1857. Sin embargo, ninguno de estos desarrollos incluía un hueco moderno. Se dejaban abiertos en caso de fallo. Confiando en la tecnología de los ascensores, en 1859 Peter Cooper hizo que se incluyera un hueco cilíndrico en el edificio de la Fundación Cooper Union, con un ascensor hecho a medida que posteriormente añadió Otis. Una persona tarda entre 15 y 20 minutos en dar una vuelta alrededor del Pentágono. Un cartero francés pasó 33 años construyendo lo que él llamaba el palacio ideal con las piedras que recogía durante sus rondas diarias. El cartero francés Ferdinand Cheval pasó 33 años recogiendo piedras mientras repartía el correo, y no cualquier piedra, sino un tipo especial de arenisca endurecida y moldeada por el tiempo y el agua en formas maravillosas. Con estas piedras construyó el fantástico Le Palais Ideal en Autrives. El edificio se consideró un ejemplo de arte ingenuo y en 1969 fue declarado monumento cultural. El videojuego de Los Sims fue diseñado originalmente como un simulador de arquitectura. Los Sims, que debutó en el año 2000, es uno de los videojuegos más populares, pero antes de que se convirtiera en un simulador de vida, el concepto original hacía que el juego funcionase más bien como SimCity. Los jugadores diseñaban una casa y los personajes autónomos ponían a prueba el éxito del diseño. El Empire State Building genera más ingresos con sus terrazas de observación que con sus 85 plantas de oficinas. Puede que el Empire State Building sea el propietario de oficinas más famoso del mundo, pero lo que realmente les genera dinero es la vista que ofrece este rascacielos de 102 plantas. En 2013, el propietario del edificio Empire State Realty Trust se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa, lo que significa que sus informes de beneficios trimestrales y anuales son de dominio público. En 2014, mientras que las dos plataformas de observación del edificio generaron $111 millones, o sea, el 40% de sus ingresos totales, los arrendamientos de sus espacios de oficinas solo supusieron $104 millones. La ciudad de Cincinnati, en Ohio, tiene un sistema de metro abandonado que nunca fue utilizado. Bajo las calles de Cincinnati se esconde la mayor maraña de túneles y estaciones abandonadas de los Estados Unidos. Propuesto en la década de 1910 como una mejora del sistema de tranvías de la ciudad, el proyecto fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial y posteriormente abandonado por la inflación
y las luchas políticas. Legado escrito. El texto más antiguo sobre la arquitectura, llamado De Arquitectura, consiste en un tratado cuyo autor es Marco Vitruvio, escrito en el año 15 a.C. Dicha pieza es el texto más antiguo conservado sobre la materia y fue la referencia de cabecera de los renacentistas para los basamentos de las expresiones arquitectónicas de la época grecolatina. En la modernidad únicamente se conservan los textos, habiéndose perdido las ilustraciones originales. Debido al grado de oxidación provocado por el Océano Pacífico, el famoso puente Golden Gate Bridge de San Francisco está siendo pintado de forma permanente, de modo que cuando acaban de pintar por un lado, empiezan por el otro. La torre John Hancock, de 60 pisos en la ciudad estadounidense de Boston, está atormentada por uno de los problemas más misteriosos en la historia de los rascacielos. Sus ventanas, enormes paneles de vidrio de 4 por 11 pies, saltan inesperadamente y se rompen en la calle. El edificio, terminado en 1972, tenía menos de un mes de construcción cuando de repente docenas de ventanas comenzaron a estallar sin motivo aparente. Decidida a remediar la situación, John Hancock Mutual Life Insurance Company reemplazó las 10.334 ventanas con secciones de 400 libras de vidrio templado de media pulgada. Y las ventanas seguían abriéndose. Hoy en día el misterio sigue sin resolverse y de vez en cuando todavía saltan ventanas. Para proteger a los transeúntes, John Hancock ha contratado a 2 guardias permanentes que no hacen más que mirar hacia arriba y detectar los cristales agrietados antes de que se caigan a la acera. La Sydney Opera House. El arquitecto Joan Hudson ganó el concurso internacional de diseño de la ópera después de explicar que su diseño se parecía a las velas de un barco sobre el agua. Cuando la reina Isabel lo inauguró en 1973, más de 10.000 trabajadores habían participado en su construcción. Hay una antigua ciudad excavada en la roca. Petra, en el sur de Jordania, es una ciudad maravillosa conocida en todo el mundo por sus características únicas. Tanto los historiadores como los arqueólogos consideran que el sitio es notable por su impresionante arquitectura excavada en la roca y su sofisticado sistema de gestión del agua, el último de los cuales permitió que la región fuera habitada a pesar de estar rodeada de desierto y terreno accidentado y rocoso. Por el color de las piedras utilizadas en su construcción, Petra también ha sido apodada la Ciudad Rosa. Fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. El hipocausto, el sistema de calefacción por suelo radiante. El sistema de calefacción por suelo radiante fue desarrollado por primera vez por los antiguos romanos. Tenía un horno que calentaba el aire desde un respiradero y lo dirigía hacia pilares de piedra unidos al suelo. Este sistema luego calentaba el piso del edificio y las paredes tenían baldosas cerámicas para aislar el calor. Este sistema primitivo reflejó el avance tecnológico del Imperio Romano. El Palacio de Versalles es un castillo en la región francesa de Île-de-France, al suroeste de París, y cubre un área de 8.150.265 metros cuadrados, lo que lo convierte en el dominio real más grande del mundo.
Le Corbusier nunca tuvo una educación académica formal en arquitectura. Aprendió por sí mismo leyendo libros, visitando museos y dibujando edificios. Le dijo a la BBC en 1951: «Estoy en contra de la escuela. Te voy a confesar que dejé la escuela a los 13 años porque las escuelas en el pasado eran muy malas y no eran divertidas». El monumento religioso más grande del mundo está en Camboya. Se llama Angkor Wat, que significa ciudad de los templos. Angkor gobernó gran parte del sudeste asiático durante siglos, con una población de más de 1 millón de personas en su apogeo. Aunque Camboya es predominantemente budista en la actualidad, los principios de la religión hindú sirvieron de base para la construcción de Angkor Wat. Las esculturas de dioses de piedra, así como la disposición de los propios templos, dan testimonio de este impacto religioso hoy en día al mimetizarse con el universo hindú. Los agricultores japoneses, después de quitar las cáscaras de su cosecha de arroz y separar los granos blancos, toman las cáscaras sobrantes, las mezclan hasta formar una especie de pasta, moldean la sustancia en bloques en forma de ladrillos y construyen casas con ellos. Este tipo de edificios se conocen como casas de piel de arroz. Los romanos utilizaron sus avanzadas habilidades arquitectónicas e ingeniería para perfeccionar el diseño de la cúpula. La cúpula del Panteón es la cúpula de hormigón sin soporte más grande del mundo y tiene una abertura central llamada oculus, que era la única iluminación natural en la sala. Esta cúpula pesa 4.535 toneladas métricas y se levanta sin ningún soporte externo. Y esta va a ser la última. El castillo de Neuschwanstein fue construido por el rey Luis II de Baviera. También fue conocido como el rey de los cuentos de hadas. Este castillo es una gran representación de cómo sería un castillo de cuento de hadas con hermosas vistas de los Alpes bávaros.